Fueron dos sesiones de prácticas bastante intensas, la primera con varios novatos que trataban de aprovechar al máximo la hora que tenían disponible, y en la segunda los equipos incrementaron la intensidad, dando algunos destellos de lo que nos espera para la clasificación, pero también para la carrera. Ya se encaminan ciertos favoritos para llevarse las primeras posiciones, aunque aún tienen un rango interesante para mejorar. Es momento de hablar de lo más importante. Vamos al resumen de la práctica libre número 1 y 2 del Gran Premio de Bahrein. Como ya te había mencionado, y vamos a ver algunos pilotos en esta jornada, utilizaron el tiempo para la práctica libre número 1, lo cual tiene mucho sentido, porque en cuanto a temperatura, clima y condiciones, se parece más a lo que se iba a ver en la práctica libre número 2 de lo que se presentaría en esta primera jornada, por lo que era mejor sacrificar el tiempo para uno de los corredores en la libre 1 que en la segunda. Y es aquí cuando vimos a Ayumu Iwasa, a Frederik Besti, a Ryo Hirakawa, a Felipe Drugovich, a Dino Beganovic y a Luke Browning. Algunos novatos, otros ya con cierto rodaje dentro de la categoría. Pero como sabemos, el que les den algunos kilómetros es ya parte del reglamento, por lo tanto no tenían opción. La primera sesión comenzó, se hizo presente la bandera verde. La parrilla se dividió entre neumáticos de compuesto medio y compuesto duro. Lo importante era rodar, girar continuamente para colocar el caucho en el asfalto y que las condiciones para la práctica libre número 2 mejoraran. Evidentemente tampoco significaba desperdiciar para nada esta hora que teníamos por delante, en especial porque 4 equipos necesitaban información vital, y es que llevaron actualizaciones para el Gran Premio de Bahrein, dando inicio a la guerra evolutiva. Hablamos específicamente de Red Bull, McLaren, Haas y Ferrari. Quienes habían apostado más para este compromiso fueron los del cabalino rampante. Varias mejoras fueron las que llevaron para el SF25. Hablamos de un suelo nuevo, difusor, alerón trasero que incluye el ala viga. Red Bull por otro lado llevó alerón delantero y apertura de refrigeración de la tapa del motor. Esto es más específicamente para adaptarse a las altas temperaturas de Bahrein. Lo mismo es el caso de Haas, tapa motor para adaptarse en cuanto a los conductos de refrigeración. McLaren el mismo caso, aunque fue más específico para sus frenos. Llevaron conductos de refrigeración para estos componentes. Así que podemos decir que los que llevaron componentes para mejorar el rendimiento del auto y no enfocado únicamente a la refrigeración fueron solamente los de Maranello, por lo que iba a ser extremadamente interesante ver el nuevo comportamiento del monoplaza si es que llegaban a funcionar estas mejoras. Esto no quiere decir evidentemente que los demás equipos no iban a tener trabajo que hacer, porque esta hora, a pesar de que se puede llegar a ver como algo irrelevante, era muy valiosa. El primer paso era encontrar el balance adecuado. Por supuesto que esto no iba a cambiar sin importar la temperatura, por lo tanto este fue el plan a seguir. Todos los pilotos estaban en el circuito. Parecía que no íbamos a tener ningún tipo de problema, pero cuando apenas habían pasado 8 minutos, Kimi Antonelli reportó un problema por falta de potencia. Esto obligó al italiano a interrumpir su programa de prácticas e ir directamente a los boxes. Y desde aquí te adelanto, no volvió a salir. Según los informes, el corredor de Mercedes presentó problemas en la manguera de refrigeración, lo que evitó que volviera a salir, por lo complejo que es reparar esto. Se quedaba solamente Frederik Besti, el novato que estaba rodando con el W16. Así que para el equipo de Toto Wolff toda la información iba a salir en la segunda sesión. La sesión siguió su curso, estaban rodando bastante. Como te mencioné, era para ver el comportamiento del auto con estas ráfagas de viento intensas, el balance necesario en estas curvas que son un reto importante, por ejemplo la número 1 y la 10, y tener cierta referencia para las tandas cortas y largas, sin enfocarse demasiado en la degradación de los neumáticos que iba a cambiar drásticamente por la temperatura que se iba a dar unas horas después. El panorama para Ferrari no era tan positivo, y es que Lewis Hamilton reportaba tener problemas todavía con el SF25. Estas mejoras que habían llevado no estaban rindiendo lo que se había proyectado, lo que comienza a prender un foco rojo en la organización que dirige Fred Vasseur.
duda, porque la única esperanza de que los italianos regresen a la pelea es que su eficiencia en cuanto a las evoluciones sea igual que la de sus rivales, que en este caso son McLaren, Mercedes y Red Bull. De otra manera se quedarán relegados, por lo que este no había sido un muy buen primer paso, o por lo menos hasta ese instante. Los minutos pasaron y cuando faltaban 27 para ver la bandera a cuadros, en ese instante montaron compuestos blandos para ejecutar sus ensayos de vuelta rápida. Ya habían hecho muchos ensayos con neumáticos medios y duros, era momento de ejecutarlo con los compuestos con los que iban a enfrentar la quali. Después de una primera tanda, terminó siendo Gasly el líder en ese momento con su Alpine con el 1:33.442. Los equipos líderes no estaban incrementando demasiado la intensidad, además todavía no estaban tan cómodos para poder apretar lo suficiente, seguían sufriendo en el paso por curva. Esto era más que evidente cuando veíamos a los MSL39 yéndose ligeramente largos en algunas de ellas. Luego de esto, muchos de los pilotos llenaron su tanque de combustible para hacer las pruebas de tandas largas, aunque algunos otros se quedaron con la carga ligera y hacia hacer otro ensayo de vuelta rápida. Precisamente uno de los que ejecutó una vuelta de quali de ensayo fue Lando Norris, y con eso se quedó como líder, 1:33.204. Cronos todavía muy alejados a la pole position del año pasado, pero ya estaban encaminándose a su potencial verdadero. Los últimos 15 minutos se dividieron entre quienes optaron por concentrarse en el ensayo de carrera y otros se mantenían concentrados en tandas cortas. Mientras todo esto pasaba, los ojos estaban puestos en Lewis Hamilton. El 7 veces campeón del mundo no dejaba de tener problemas con los nuevos componentes. No se sentía del todo cómodo. Cuando faltaban 5 minutos para que todo se terminara, ejecutó su vuelta de clasificación. Fue solo hasta ese momento que sintió cierta confianza para hacerlo y quedó muy lejos de Norris, a casi 6 décimas. El Ferrari se quedaba con el 1:33.800. Gasly quedó por delante de él, por ejemplo. Había muchísimo trabajo por hacer para el box de los italianos, porque parecía que no estaba funcionando la apuesta para este fin de semana. A partir de ese momento no vimos ningún tipo de cambio en el orden final, y quedó de la siguiente manera, con Lando Norris siendo la referencia con el 1:33.204, seguido de Gasly, Hamilton, Albon, Ocon, Hülkenberg, Doohan, Lawson, Tsunoda y Piastri. No podíamos tomar con demasiada seriedad este resultado porque estaba condicionando el orden por los novatos que estaban presentes. Como sabemos, los equipos no les permiten ir al máximo nivel para no arriesgarse a un choque y que condicionen al otro piloto, al titular. Por lo tanto, dejaban esos huecos gratis, por llamarlo de alguna manera. Los datos importantes estarán presentes en la práctica libre número 2, por lo tanto te la presento a continuación, en donde tendremos el clima y las condiciones muy parecidas a la quali y la competencia estelar del domingo, el Gran Premio de Bahrein. Mientras tanto, te recuerdo que si te gustan este tipo de resúmenes, dale like y suscríbete para que siempre estés bien informado acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Llegamos a la segunda sesión. La temperatura de esta segunda práctica había bajado en comparación a la primera jornada de actividad. Este clima se asemejaba más al de la clasificación y la carrera, así que los datos de aquí serían vitales para los equipos. En este punto, varios debían acelerar el ritmo, ya que, como sabemos, varios pilotos de reserva rodaron en la práctica libre número 1, y esto evidentemente limitó un poco el proceso de recolección de información para las organizaciones, y ahora estarían todos los titulares. De inmediato, varios equipos salieron a la pista, en particular los Ferrari, los McLaren y los Sauber. Los italianos tenían la necesidad de sacar el máximo de datos de esta sesión para analizar el comportamiento de sus actualizaciones y así evaluar qué tanta mejora les traía para esta fecha. Recordemos que en particular los italianos llevaron un suelo nuevo, ciertas variantes que se esperaba les dieran una posibilidad de pelear. La batalla evolutiva comenzaba desde aquí. Los cabalinos rampantes deseaban recuperar cierto terreno perdido. En Maranello no se podían llegar a permitir que estos componentes no funcionaran. El primero en marcar vuelta fue Charles Leclerc, pero este tiempo de referencia no tardó en ser superado, lo cual demostraba que la pista estaba mejorando rápidamente. Los pilotos que apenas estaban rodando este fin de semana debían dar vueltas continuas para sentirse un poco más cómodos en el trazado. Se notaba que algunos pilotos estaban sufriendo un poco con la adaptación.
Después de los primeros 7 minutos, Hamilton se colocaba primero con un tiempo de 1:32.157 con el compuesto medio. El piloto británico estaba urgido de dar buenos resultados. Como sabemos, toda la presión está sobre él. El gran cuestionamiento en particular para este fin de semana es saber si va a poder exprimir al máximo las capacidades del suelo que instalaron en su monoplaza. Las actualizaciones siempre tienden a ser el regreso triunfal de algún equipo en cuanto a capacidades, o tal vez el comienzo de una temporada larga de muchas decepciones. Seguimos adelante en esta sesión. Varios estaban teniendo problemas con las referencias en las curvas. Se salían de pista y bloqueaban a causa del sobreviraje, dañando los neumáticos. El trabajo de la puesta a punto continuaba para todos, y se notaba que momentáneamente los equipos estaban lejos de encontrar la configuración idónea para los monoplaza. La curva 10 en particular representaba un desafío mayúsculo para los pilotos, el punto en donde la eficiencia aerodinámica hace una diferencia gigantesca. En los minutos iniciales se vio una escena curiosa. Apenas estaba comenzando toda la actividad cuando Fernando Alonso comenzó a tener problemas con su volante. El AMR25 se fue fuera de la pista. El español había perdido el volante del auto. Simplemente se salió, como si nada, e inmediatamente lo trató de ensamblar para ir directamente a los boxes, revisar qué problema le había sucedido. Algo completamente irreal. Una imagen que refleja perfectamente lo que ha sido la temporada para Aston Martin en apenas la cuarta ronda. Seguimos adelante. El avance de los equipos en la configuración era más que evidente, aunque todavía presentaban ciertos problemas. Verstappen se colocaba tercero, a 219 milésimas del primer lugar. A pesar de esto, todavía reportaba que los frenos no estaban funcionando de la mejor manera. Lando Norris, por otro lado, también la estaba pasando mal. No conseguía una vuelta limpia. El MSL39 se iba largo en las curvas debido al balance equivocado en la carga aerodinámica. Con casi 20 minutos cumplidos, el nuevo tiempo de referencia lo tenía George Russell. Hablamos del 1:31.945, mejorando por 212 milésimas lo que había anteriormente. Mercedes seguía demostrando su buena adaptación a diferentes circuitos. El líder del campeonato de pilotos llevaba un buen rato en los boxes. Estaban cambiando muchas cosas para ayudarlo a tener consistencia en los diferentes sectores. También cambió su visor, por cierto. El piloto británico se notaba muy incómodo, lo cual se reflejaba en su rendimiento hasta ese momento. Pasaron los minutos y con 38 restantes, Hamilton retomaba la punta con el 1:31.905. Sin embargo, ese tiempo no duraría mucho, ya que su compañero de equipo recortaba haciendo récord en el segundo parcial. El tiempo era de 1:31.729, mejorando 186 milésimas. Los Ferrari de momento se veían cómodos en Bahrein, pero como siempre se dice, esto debe de plasmarse en la clasificación y evidentemente el domingo de carrera. Las vueltas continuaban y apareció otro tiempo de referencia. Esta vez Alexander Albon se colocaba primero. Los Williams comenzaban a mostrarse. El circuito estaba mejorando bastante en cuanto a la temperatura. La adherencia evidentemente fue directamente proporcional a esto. Además de que los autos ya estaban mejor encaminados. En este momento Verstappen se colocaba primero con el 1:31.330, aunque de inmediato los McLaren se empezaban a hacer presentes. Lando Norris tomaba la punta, bajando todo con el 1:30.659. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, recortaba llegando al 1:30.505. George Russell intentaba exprimir la potencia del W16 y conseguía quedar en la tercera posición, a 527 milésimas del australiano. Estaban todos muy lejos del equipo papaya. La clave en este caso estaba siendo muy clara: el sector número 2, en donde la capacidad del paso por curva lo es
todo, y esto lo reflejaban gracias a su carga aerodinámica. Este MSL39 estaba teniendo una capacidad única al no perder eficiencia en los sectores rápidos del circuito. Además estaba el otro factor, la poca degradación de los neumáticos del McLaren, que permite que Norris y Piastri mantengan una consistencia al iniciar y terminar las vueltas sin perder prestaciones porque no hay sobrecalentamiento. Con 25 minutos por delante, el top 10 estaba conformado de la siguiente manera: Piastri, Norris, Russell, Antonelli, Hadjar, Verstappen, Burman, Sainz, Leclerc y Albon. Poco a poco los pilotos regresaban al trazado después de una breve pausa en los pits. Los corredores ahora necesitaban probar esos cambios que pudieran darles más prestaciones. Las organizaciones no querían desperdiciar absolutamente nada de tiempo, y se notaba. Salían de inmediato. Y hablando justamente de quienes estaban en el trazado, Fernando Alonso recuperaba su AMR25 para poder rodar. El asturiano había estado en los boxes prácticamente toda la sesión mientras solucionaban el problema del volante, por lo que era urgente exprimir al máximo lo restante. Tenían 23 minutos por delante. Y faltando 20 para el final, los equipos llenaron de combustible sus autos, comenzando a trabajar en tandas largas. El único que seguía trabajando en vueltas rápidas era, evidentemente, Fernando Alonso. Algo lógico considerando los minutos que habían estado detenidos. Un piloto que comenzaba a desinflarse un poco era Yuki Tsunoda. El gran rendimiento que había mostrado en Suzuka no estaba siendo visible aquí. Se encontraba muy lejos de su compañero de equipo. Tsunoda estaba en la 18ª posición, una brecha enorme. Y hablando de Max, aún se quejaba todavía del balance en los frenos. No era lo ideal para el neerlandés. Le costaba tomar las curvas con eficiencia, y eso en Bahrein es fundamental. No lo digo como una obviedad, me refiero específicamente al sector número 2. El corredor que estaba siendo mucho más sólido que el resto era Oscar Piastri para este momento. El australiano tenía el mejor tiempo a una sola vuelta, y también el mejor en tandas largas. Llegó a girar en el 1.36. El piloto del equipo Papaya se mostraba con una soltura notable, pero evidentemente esta confianza debe de ser plasmada en las sesiones importantes. En cuanto a las tandas largas, es decir, potencial ritmo de carrera, se encontraban ordenados de la siguiente manera: Piastri como referencia con un promedio de vuelta de 1.38.081, seguido de George Russell con el promedio de 1.30.528. El tercero, Charles Leclerc con el 1.38.621. Muy cercano su compañero de equipo con el 1.38.629. Y Verstappen cerrando el top 5 con un promedio de 1.38.843. El RB21 estaba sufriendo un poco más para competir en todas las áreas, pero aún tienen tiempo para encontrar soluciones. El actual campeón del mundo no se puede descartar en ningún momento. La práctica libre número 2 llegó a su fin con el top 10 de vueltas rápidas ordenado de la siguiente manera: Piastri con el 1.30.505 siendo la referencia, seguido por Norris, Russell, Leclerc, Antonelli, Hadjar, Verstappen, Hamilton, Burman y Sainz. Esta sesión fue exprimida al máximo por todas las escuderías. Algunos sufrieron contratiempos, pero no pasó a mayores y lograron regresar al trazado. Mañana en la práctica número 3 se realizarán los ajustes finales de cara a la clasificación. Mañana ya sabremos el orden de la parrilla de salida para el Gran Premio de Bahrein. Acá te dejo los horarios que nos esperan para las sesiones de mañana, iniciando con la práctica libre número 3. Unas horas después, la clasificación. No te preocupes por absolutamente nada, recuerda que aquí tendrás los resúmenes completos de todo lo que sucedió. Yo te agradezco mucho por haber visto el video hasta el final. Dale like y suscríbete para que siempre estés bien informado. Me despido y nos vemos en el siguiente video.